Moltes gràcies, senyor Novo. Té la paraula el señor Jordi Peris. Bien, a ver, esta es una discusión que efectivamente tuvimos en la comisión informativa correspondiente y allí ya se puso de manifiesto que el Grupo Popular no compartía el criterio que habíamos adoptado para proceder a la renovación de este grupo de representantes de asociaciones sociales, culturales, etcétera. Bien, lo que plantean ustedes es que no comparten el criterio que nosotros hemos establecido. Bueno, y hasta ahí pues lo puedo entender. Pero yo, sinceramente, cuando escucho sus intervenciones, me pregunto cuál era el criterio que empleaban ustedes. Porque yo de verdad lo he intentado entender y, sinceramente, no soy capaz de ver en la composición anterior que tenía el Consejo Social esos criterios de representatividad que ustedes ahora parece que defienden, ¿no? En concreto, en la composición actual, previa a lo que es el acuerdo que hoy se presenta, estaban, por una parte, dos entidades que representan al sector de los consumidores, tanto Abacu como Tirius. Tirius, que es una asociación de amas de casa, y consumidores. Por lo tanto, de entrada, digamos, para lo limitada que es la posibilidad de introducir ahí representantes de entidades sociales de la ciudad, me parece que había de entrada una sobrerepresentación que no entiendo. O sea, no sé cuál sería el criterio que ustedes emplearían para incluir a estas dos entidades. Quizás estaría bien que lo explicasen aquí ahora. Y para nada supone esto cuestionar la representatividad de ninguna de estas dos entidades, que yo reconozco. Pero vamos, en cualquier caso, teniendo en cuenta que solo había 4 miembros, me parece que había una sobrerepresentatividad de este sector. Y luego las otras dos entidades que ustedes nombraron en su momento son una que está centrada en el trabajo en el centro histórico y otra que está centrada en una problemática muy concreta, que es la Asociación del Parkinson. De nuevo, sin dejar de reconocer el valioso trabajo que realizan estas dos entidades, este criterio de representatividad amplia de lo que es todo el conjunto de la ciudad o problemáticas de un espectro más amplio a lo que trabajan estas dos entidades es lo que nosotros hemos querido incorporar en esta renovación de los puestos del Consejo Social. Concretamente, establecimos dos criterios. Por una parte, que se planteasen temas de conjunto de ciudad. ¿Por qué solo el centro histórico? Valencia es una ciudad que tiene un centro histórico y tiene unos barrios. Por lo tanto, pensábamos que debían de ser entidades que incorporasen esa perspectiva amplia a nivel de ciudad, por un lado, y luego a nivel también de temáticas, que no se centrasen en una temática concreta, sino que abarcasen todo un conjunto de temáticas más amplias para que pudiesen estar representadas en el Consejo Social. Por eso, lo que establecimos fue pensar, más que en entidades concretas, en federaciones que aglutinasen a otro conjunto, lo más amplio posible de entidades, ¿no? Y a su vez que abarcásemos varias temáticas. El tema de los consumidores está muy bien, pero había que incorporar otras temáticas que también entendemos que son de gran importancia. Por eso enviamos una carta a todas las organizaciones que están en el registro, que son las que pueden pertenecer al Consejo Social, para que se postulasen. Y con estos criterios fue relativamente sencillo hacer una selección. A partir de todo el listado de entidades que se habían presentado, se escogió a FAPA Valencia, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, porque trabajan en el ámbito, pues, de la educación, de la infancia, etcétera, un ámbito que considerábamos importante. He de decir también que hubo postulaciones de algunas AMPAs particulares de algunos colegios y ahí fue posible emplear este criterio de incorporar a federaciones, a una federación más amplia. Lo mismo hicimos con el tema de la discapacidad, donde incorporamos a COCENFE, la Federación Valenciana de Asociaciones que trabajan en temas de discapacidad. Y lo mismo hicimos con Movimiento contra la Intolerancia, que trabaja en un abanico muy amplio de temas relacionados con la igualdad y la diversidad. También, efectivamente, se postularon algunas asociaciones más específicas de alguna temática concreta, pero consideramos que esto era mucho más pertinente. Y, efectivamente, el único punto donde tuvimos, digamos, una cierta dificultad para tomar la decisión fue en materia de consumidores, donde se postularon tanto Abacu como la Unión de Consumidores. Es el único espacio donde tuvimos unas ciertas dudas, así lo manifesté en la comisión informativa correspondiente, y
básicamente debido a que pues son dos entidades con una representatividad similar, que trabajan y con una trayectoria también similar y amplia en la ciudad de Valencia, y en ese sentido introducimos ese criterio adicional por unas razones muy básicas. Abacu lleva desde el principio, desde la Constitución Vaya acabant, por favor. del Consejo Social. Ha habido 3 nombramientos y en todos ellos ha estado Abacu. Pensamos que era el momento de dar entrada a otra asociación con una representatividad análoga, similar, y que pudiese cubrir este ámbito de los consumidores que efectivamente consideramos importante. Moltes gràcies. Té la paraula.